¿Cuántos saben que cuando escuchas una canción la música te mueve? O sea, en general, ¿verdad? Cuando te vas a escuchar o poner vas en tu coche y pones una canción, esa música te mueve. ¿Cuántos saben eso? Mueve los corazones, mueve el alma, mueve el cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando tú preparas un ambiente para que Dios te hable, la música sirve mucho porque el Señor se mueve a través de la música. ¿Cuántos saben eso? La música fue creada por Él y para Él. ¿Recuerdan que hace 8 días decíamos el diablo, o hace 15 días? El diablo pensó que la gloria salía de Él, y cuando le llegaba la adoración a Dios, ¿cómo lo llegó? Contaminada. Pero que de lo que hay en tu corazón salga algo genuino de parte de Dios, una adoración genuina. Y hoy yo quiero hablarte de un tema sumamente importante y que nada tiene que ver, o que no solamente tiene que ver con la música. Y conmigo, el verdadero adorador. Dilo nuevamente, el verdadero adorador. Entonces, hace 8 días, ¿se acuerda que pusimos aquí una como tipo tina? No se enfermó César, ¿verdad? ¿No? ¿Todo bien? ¿Más o menos? Pues yo lo veo muy bien, está sirviendo y bueno. Y pusimos un río, como un tipo río, ¿verdad? O sea, por la fe yo vi un río, por la fe yo vi el sumergirnos en el río de Dios, porque cuando nos sumergimos en el río de Dios, nuestra vida comienza a cambiar. Porque decíamos que cuando estábamos en la orilla del río, nada pasaba, solo se mojaban nuestros pies. Solamente vengo a la iglesia, solamente leo un poquito la palabra, pero cuando me sumerjo en el río de Dios, di conmigo, cosas poderosas suceden en mí y suceden en mi casa. Entonces yo les decía hace 8 días, ¿cómo voy a profundizar en el río de Dios? Ya entendí que me tengo que meter profundo al río de Dios. ¿Cuántos entendieron eso, iglesia? Nos tenemos que meter en el río de Dios. Amén. Entonces, pero ¿cómo puedo meterme en ese río? Porque suena como muy místico. Suena como, ay, ¿y ahora de qué me van a enseñar? ¿Y ahora qué van a hacer? Pero lo que yo sí estoy segura y yo creo firmemente es que no solamente hay un mundo físico, sino que también hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Y uno de los caminos que nos lleva a profundizar más, a meternos en ese río de Dios, a meternos más en el espíritu, es nada más y nada menos cuando nos rendimos en adoración. Di conmigo, adoración. Adoración. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han escuchado predicaciones de adoración? Que leemos y que la palabra del Señor dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La pregunta es, ¿por qué no me arrodillo? Bueno, a lo mejor lo haces en tu casa, ¿verdad? Pero ¿se vale arrodillarse aquí? Sí, se vale, claro que se vale, ¿verdad? Hay poder en ello, porque hay una humildad, hay una humillación de tu carne para que el Espíritu sea vivificado. Pues yo le pido al Espíritu Santo que desde ese momento comience a trabajar en tu corazón, en el nombre de Jesús. Entonces, bueno, estamos rodeados de que escuchamos palabra de adoración y que escuchamos y decimos, bueno, voy a adorar. Lo que hicimos hace rato fue adorar al Señor, pero quiero que Pili, me puedes traer por favor lo que te pedí. Como que me estoy volviendo experta en hacer gráfico lo que te quiero enseñar. A mí se me hace, no sé, se me hace más fácil explicarte esto. Pónmelo aquí, Pili.
necesito que me pongas, mira, fíjese, los vasos me abres, solo déjame abierta el agua y déjame abierta la coca. El agua es para escenificar, la coca es para mí. ¿Es para ti? No. Yo creo que no. Pero por cualquier cosa un trapito no estaría de más, ¿verdad? ¿Los de acá ven acá? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Ok. Cuando te hablo de adoración, cuando yo te hablo de adoración, mucha gente cree que adorar al Señor es cuando hay mucho ruido. Y levanta la voz y grita y gritos de júbilo, gritos de alabanza y amén, y nos gozamos y todo, ¿verdad? Y yo puedo decirle, por ejemplo, a Emanuel, toca la batería y vamos a levantar adoración al Padre, y está el Señor aquí, ¿y sabe qué es lo que hay a veces? Espuma, emociones. Pero cuando hay un corazón genuino de adoración, no precisamente tenemos que gritar. A mí me gusta cantar fuerte, a mí me gusta gritar, pero viene el agua viva que te llena. ¿Qué representa el agua? El Espíritu Santo. Entonces mucha gente vive de coca, de emoción. Como cuando sirves, bueno, esta porque está chiquita, ¿verdad? Pero hay la coca grandota, te la sirven y el vaso rebosa y dices, ya se llenó, pero cuando empieza a bajar la espuma, resulta que el vaso quedó a la mitad. Y la palabra del Señor dice, mi copa está rebosando, pero en muchos es, mi coca está rebosando, o sea, emociones. Di conmigo, emociones. Entonces, adoración no es solo emociones, aunque Dios incluye las emociones, ¿verdad? Porque dice que adoremos dice que con nuestro cuerpo, con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestro entendimiento. El problema es cuando yo quiero adorarle solo con coca. Y así de, mira, es que estoy llena de Dios. Emociones. Pero cuando tú te llenas del agua, esto se llama adoración genuina. Di genuina adoración. Esto está lleno de emociones, pensamientos tóxicos muchas veces. Y adoramos así a Dios y creemos que esto es adoración porque se llenó tu corazón. ¿Cuántos están entendiendo eso? Pero cuando tú adoras a Dios en espíritu y en verdad, comienzas a tener un corazón puro delante de Dios. Y te voy a enseñar que adoración no es solamente cantar, aunque cantamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de cantar. Pero si me lo pueden quitar para que, híjole, luego comienzo yo mi motricidad fina no es como que digamos muy buena, no vaya yo a tirar. Ya no lo voy a decir porque siempre ando diciendo, ¿verdad? Que mi motricidad no es muy fina y ando tirando cosas. Gracias, Pili. Gracias, Guillermo. Entonces, cuando hay mucha emoción, hoy en día la iglesia vive de coca. Y grité y temblé y me caí, gloria a Dios. Pero ¿qué dijimos hace 8 días? Fuimos a nuestra casa y seguimos siendo los mismos. Porque no hubo no permitiste que el Espíritu Santo transformara tu interior. No permitiste que el Espíritu Santo, que la obra del Espíritu Santo te llenara. Que la obra del Espíritu Santo, solamente hubo espuma. Y la espuma tarde o temprano se va a bajar, se diluye. Y muchas veces así sucede porque si el Señor habla de adorar en espíritu y en verdad, acuérdense que yo siempre veo la palabra como un espejo. Si dice que hay verdad es porque también hay
mentira. Si hay verdaderos discípulos es porque hay falsos discípulos. Así yo veo la palabra del Señor, cuando en algunas partes dice verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque hay adoración de mentira. Y hasta tú y yo nos podemos llegar a creer que la adoración es genuina cuando no lo es. Entonces muchas veces el cuerpo se comienza a mover con los ritmos musicales, ¿verdad? No solo el cuerpo, las emociones, el alma, ¿verdad? Porque apenas te ponen bueno, yo sé cuál. Y empiezas y tú te vas. Ya saben cuál, no se hagan. ¿Y a poco no comienza uno ahí aunque la letra diga que me dejaste, ahí está uno cantando, ¿verdad? Jugando a enamorar. No se hagan. Pero saben una cosa, eso es porque Dios nos hizo emocionales. Dios puso en nosotros un corazón que adora. El problema es cuando la gente se equivoca y adora lo que no tiene que adorar. O sea, Dios puso en el corazón de todo ser humano algo que es la adoración, la capacidad de adorar. Pero cuando Dios no es el primer lugar en tu vida, puedes adorar cualquier cosa. Puedes adorar a tu esposo, a tu esposa. Puedes adorar a tus hijos. Puedes adorar tu trabajo. Puedes adorarte a ti mismo. ¿Eso cómo se llama? El yo, el ego, ¿verdad? O sea, te puedes adorar. ¿Conocen gente que se adora a sí mismo? Sí, ¿verdad? Hay egocentrismo, idolatría. Entonces Dios no está sentado en el trono, por eso no puede adorar en espíritu y en verdad, porque tú estás sentado ahí. Lo que tienes que hacer es así de pararte, así de con permisito. Dios se tiene que sentar ahí. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces hay gente que vive de emociones, pero ahí no hay adoración. Y número uno, en la adoración tienes que morir a ti mismo. ¿Se acuerdan que decíamos que meternos al río de Dios era morir a uno mismo? Te metes al río, te sumerges, mueres. ¿Pero qué muere? Tu carne, tu ego, tus emociones, tu autosuficiencia. Hay gente que dice, no necesito un Dios. No necesito de Dios, yo soy lo suficientemente capaz de llevar mi vida, pero sabes una cosa, no eres capaz, porque el que te creó para que Él fuera tu Señor. Amén. Entonces eso significa que en la adoración, cuando digo morir, en la adoración me vacío de mí para llenarme de Él. Esa es la adoración, me vacío de mí para llenarme de Él. El problema es que no podemos ser adoradores fuera del río. Yo no puedo adorar a Dios fuera del río, fuera de la presencia de Dios. El río de Dios te hace ser un adorador. De hecho, en los 90 había un canto que me gustaba que decía, no quiero darte solo adoración. ¿Qué dice? Yo quiero ser adorador. O sea, no quiero solo cantar por cantar. Ese también es otro canto, ¿verdad? Ya no quiero cantar por cantar. O sea, no cantes por cantar. Yo quiero ser adorador. Porque es muy fácil cantar adoración. Pero ser un adorador son otros 80 pesos, ¿verdad? No eres un adorador porque a ti te guste adorar. A la carne no le gusta adorar a Dios, ¿sabías eso? A la carne no le gusta adorar a Dios. Tú adoras porque el Espíritu de Dios te lleva a adorar. Por ejemplo, ahorita que estábamos cantando Santo, Santo, Santo. Estás cantando pero porque te llenas del Espíritu Santo y el Espíritu es el que te lleva a adorarle. Pero como a veces está tan lleno el corazón de egocentrismo, tú no puedes adorar porque ya te adoras a ti mismo o a ti misma. Tú necesitas vaciarte de ti para poder adorar a Dios. Adorarlo en espíritu y en verdad. Y entre más te metas a las profundidades del río de Dios, el Espíritu te va a llevar a adorar. Y hablábamos acerca del diablo, de Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda.
El diablo no te odia porque hablas en lenguas. El diablo no te odia porque cantas. El diablo no te odia porque tocas algún instrumento. Tampoco te odia porque te congregas. Al contrario, dice, tú ve allá a la congregación, tú ve, pero yo me encargo de que todo lo que escuches al rato lo olvides. O sea, al diablo no le importa eso, ¿verdad? No te odia porque ofrendas, porque diezmas, porque eres líder de la iglesia, líder de un grupo de conexión. El diablo no te odia por eso. ¿Sabes por qué el diablo odia a la iglesia de Cristo, a la iglesia genuina del Señor? Porque somos adoradores. Porque el diablo te odia porque eres un adorador. ¿Sabes por qué? Porque Dios te escogió a ti y me escogió a mí para adorarlo a Él. Porque se acuerdan que Satanás perdió su privilegio de servir. ¿Se acuerdan que decíamos que él servía allá? Él adoraba, él era un adorador. Y hubo un tiempo en el que él adoraba en espíritu y en verdad. Pero llegó un momento en el que su adoración ya no fue genuina. Y su adoración ya no fue al Padre. La adoración para quien quería, era para él. Para él. Entonces, y hasta que se halló pecado en él y fue arrojado. Entonces, ¿qué quiere ahora Satanás? Que le adores a él. Y cuando tú adoras a Dios, él te odia porque tú tomaste su lugar. ¿Entienden eso? Porque dice Isaías 43:7, te lo voy a decir. ¿Y dónde dice eso, pastor? Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, digan, ese soy yo. Dice, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué nos formó el Señor? Para gloria, di conmigo, para gloria suya. Para gloria suya. Ahora en Isaías 43:21 dice así: este pueblo he creado para, ¿palabras de quién son? Palabras del Padre, ¿verdad? Del Creador. Este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. Eso odia el diablo. Eso odia el diablo. Otra cita, Efesios 1:5-6. ¿Ya está ahí? Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Eso es bien importante. Si no eres hijo de Dios, fíjate lo que pasó aquí. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa el puro afecto de su voluntad? Porque se le dio la gana. Porque se le dio la gana. Porque dijo, yo voy a crear al hombre a imagen y semejanza mía. Luego, verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué te creó Dios? Para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, yo le alabo a Él porque Él tuvo a bien tener misericordia de mí. Yo le alabo a Él porque tengo su gracia. Yo le alabo a Él porque Él me amó primero. ¿Se entiende? Ok, Efesios 1:11-12 dice, fíjate, por todo esto Satanás te odia. En Él, o sea, en Cristo Jesús, asimismo tuvimos herencia. Di conmigo, tengo herencia. A ver, los que tienen herencia en Cristo, digan un fuerte amén. Los que no tienen herencia es porque no han recibido a Cristo, no han nacido de nuevo y se han desviado y han buscado otra cosa. Pero quiero decirte que Dios quiere darte herencia en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, otra vez, de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
Entonces, di conmigo, yo soy un adorador. No eres un adorador porque tú quisiste, sino porque Dios te creó, aunque no lo creas. Muy dentro de ti hay algo que Dios mueve para adorarle, pero tú tienes que descubrirlo, tienes que sacarlo, tienes que nacer de nuevo. Entonces Satanás te odia y él odia a aquel que adora en espíritu y en verdad. Porque como te dije un día, él adoraba en espíritu y en verdad hasta que se halló maldad en su corazón y fue arrojado al infierno, fue arrojado a la tierra, ¿verdad? Usted y yo, ya luego hablamos del que por qué hubo un meteorito que cayó por allá por Mérida y que destruyó a los dinosaurios. Mi apreciación es que es cuando cayó Satanás, pero eso es otro tema. Otros como 200 pesos les digo. Ese es un tema importante. Cada vez le subo más, ¿verdad? Pero porque ese es un tema importante. Cuando Satanás fue arrojado a la tierra, y qué tremendo, porque si cayó en México. Ay, Dios mío. Entonces, y no solo, mira, Satanás no solamente te odia por eso, sino porque el mismo sacrificio, y esto es importante, escúchalo. No, si alguien se está durmiendo, dale un codazo. No quiero que me estés bostezando, por favor. El mismo sacrificio que nos redimió de nuestros pecados y que nos perdonó y nos dio vida eterna en Cristo Jesús, es el mismo sacrificio que derrotó a Satanás y lo condenó por toda la eternidad. Wow. ¿Sabes qué? Creo que familia de Dios tiene que alegrarse más. Lo voy a leer otra vez. O sea, Satanás no solamente te odia porque eres un adorador, sino que el mismo sacrificio que nos redimió de nuestros pecados y que nos perdonó y que nos dio vida eterna en Cristo Jesús, fue el mismo sacrificio que derrotó a Satanás y lo condenó por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le damos la gloria al Señor, porque lo que Él hizo fue eterno, fue hermoso, amén. Por eso Satanás odia que tú adores, y ¿sabes qué? Él va a hacer todo lo posible para que no lo hagas. Quiero decirte y advertirte algo, iglesia. Satanás va a hacer todo lo posible para sacarte de tu cobertura, para sacarte de la iglesia donde ibas, para sacarte de la paternidad que tenías. Te va a sacar de ser un adorador y te va a comenzar a poner a los ángeles azules que te gusten, y te va a poner a ese mero que estás pensando y que te gusta. ¿Sabes? Él quiere robarle, él le quiere seguir robando la adoración a Dios. Satanás le quiere seguir, o sea, mire, no está mal que usted escuche música que de pronto no es cristiana, pero hay de música a música. Hay de música a música. Dile al que está junto a ti, hay de música a música, ¿verdad? Entonces Satanás odia eso y va a hacer todo lo posible para que no lo hagas. Y es más, muchas veces te va a hacer creer que sí adoras en espíritu y en verdad, cuando solamente es pura Coca-Cola. Emoción. Yo me emocioné. El diablo te va a hacer pensar que ya adoraste. No es cierto. Porque el que adora en espíritu y en verdad tiene un cambio genuino en su corazón, en su vida, en su forma de ser. Adorar en espíritu y en verdad, escúcheme una cosa, no es cantar, no es solo cantar. Porque mire, usted y yo podemos cantar, pero si no obedecemos a Dios, tú puedes cantar y nos dicen, pastor, hay una hora de adoración, una hora vamos a adorar, y obedeces a Dios.
Porque podemos gozarnos y estar alabando. A mí me gusta cantar, a mí me gusta danzar, a mí me gusta hacerlo. Pero podemos cantar, pero no obedecemos, no somos obedientes a Dios. Entonces no podemos adorar. No tenemos un corazón de adoración conforme al corazón de Dios. ¿Quién tenía un corazón conforme al corazón de Dios? El rey David. ¿En dónde cantaba David? ¿En qué plataforma? ¿A qué congreso lo invitaban? ¿Qué apóstol lo invitó? Él solo, detrás de las ovejas. Pero diga conmigo, primero obedeció a su papá. Mire, su padre Isaí le dijo, vete a cuidar las ovejas. Y David no dijo, ay no, ¿qué no ves que yo sé cantar, papá? Méteme a la academia. No. Él sabía cantar, sabía tocar el arpa, dice la Biblia. Pero el Espíritu Santo le comenzó a revelar el Salmo 23 y un montón de salmos. ¿En dónde? Cuidando las ovejas de su padre. Mientras tú obedeces, tú comienzas a recibir revelación del Espíritu Santo. Tú comienzas a adorar. Él era un adorador. ¿Para qué lo estaba preparando el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para que un día se enfrentara a un rey que estaba enchamucado. Ese era Saúl. Y dice la Biblia que él lo llamaron y que cuando David tocaba el arpa, es que eso es bien tremendo. Cuando él tocaba el arpa y cantaba, dice que los demonios que traía Saúl se iban. ¿Sabes por qué? Porque la adoración que salía del corazón de David era una adoración genuina. Era el Espíritu de Dios hablando a través de él. Y eso es algo que el Señor quiere hacer contigo. Cuando tú cantas, cantan ángeles, santo, santo, santo. Que el Espíritu Santo comience a través de ti a adorar al Señor y que a través de ti comience a fluir y que no solamente seas tú, sino que contagies a tu hijo, que contagies a tu hija, que contagies al que está detrás, a un lado de ti, atrás de ti, adelante de ti, y que principalmente suba como un olor grato delante del Señor. Aleluya. Ese era David. Ese era David. La adoración comenzaba en la obediencia. Di conmigo, la adoración comienza en la obediencia. Y mire, otra cosa, no somos adoradores en espíritu y en verdad si no le servimos, si no sirves a Dios. Ay, pastora, es que yo no lavo el baño ni vengo a limpiar los sábados el templo y el auditorio porque soy un adorador. No existe adorador si no sabe servir. No sé si le pisé los callos a alguien. No podemos ser adoradores si no servimos. La adoración en espíritu y en verdad te va a llevar a morir a ti mismo. Por lo tanto, sí o sí vas a servir. De la adoración genuina, o sea, no, porque nosotros nos creemos muy fifís a veces, así de no, yo cómo voy a meter las manos al cloro, cómo voy a meter las manos para tallar la taza del baño. ¿Eres un servidor del Señor, sí o no? ¿Qué le dijo el papá a David? David, ve y llévales el lunch a tus hermanos, a los guerreros. ¿Y qué hizo David? Eso se los dije a las mujeres. ¿Qué hizo David? No dijo, ay papá, dile a mi mamá que vaya, ¿qué no ves que estoy cuidando a las ovejas? ¿Cuántas mamás saben de lo que estoy hablando? Que luego los hijos, ay, ¿no le puedes decir a mi hermano? Ay mamá, digan conmigo, obediencia. O sea, mira, el papá Isaí le dice a David, lleva a tus hermanos los guerreros.
O sea, le estaba diciendo su condición. Tú no eres guerrero, tú eres un pastor de ovejas y eres el IBM. Pero llévale a tus hermanos y saben una cosa, cuando todo obra para bien, vas a reconocer que el Espíritu de Dios fue el que movió al papá, a Isaí, para que David fuera allá. ¿Para qué? Para que David se diera cuenta que había un gigante que desafiaba los escuadrones de Israel y que no había uno solo que se levantara para matarlo. Di conmigo, todo obra para bien. ¿Cuántos están entendiendo eso? Pero es que no me gusta ir acá. Todo obra para bien. El Señor te quiere mostrar algo. Pero es que es injusto. Todo obra para bien. ¿Era injusto que él estuviera cuidando las ovejas de su padre? Sí. Y que aparte le dijera, llévale los sándwiches a tu hermano. Sí. Pero ¿saben qué hizo David? No solo obedeció, hizo algo importante. Dejó encargadas las ovejas. Ay, qué tremendo. Y esto es para ti, iglesia, familia de Dios. La cultura de aquí es, si vas a faltar, vas a dejar a alguien encargado en tu lugar. Si vas a faltar, está bien. Si te vas a ir de vacaciones, está bien. Pero no vas a votar tu ministerio, porque sabes, no es el ministerio ni la iglesia del pastor David y de la pastora Regina, es tu llamado. Di conmigo, es mi llamado. Entonces no lo vas a votar así de, ay, a ver a quién se le ocurre. No, di conmigo, cultura de reino. No lo digo yo, aquí ¿qué hizo David? David estaba aplicando la cultura de reino. Y si alguien en tu casa te dice, oye, a ver, te tocan los trastes y no pudiste, vienes y dices, papá, mamá, no pude lavar los trastes, al rato los lavo, te prometo, y cúmplelo. Y cúmplelo. Y cultura de reino. Entonces, ¿qué hizo David? Obedeció, pero dejó encargadas las ovejas. Usted dígame si él no tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y el corazón conforme al corazón de Dios se comenzó a formar en la soledad, cuando comenzó a matar al león, cuando comenzó a matar al oso. Dios lo estaba preparando. ¿Cuántos a veces, no me levanten la mano, pero cuántos a veces han sentido soledad? Que no me levanten la mano. No es cierto, nadie la levanta. Pero sabes que en la soledad Dios te prepara. Cuando sientes que nadie te entiende, Dios sí te entiende. Y cuando tú obedeces, Dios te restaura. El Señor te prepara. Él te está preparando para cosas grandes. Pero ya tengo 80 años, no importa. No importa los años que tengas, Dios te está preparando. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Cuando reciben la palabra del Señor, la adoración en espíritu y en verdad te lleva a morir a ti mismo. Por lo tanto vas a obedecer, por lo tanto vas a servir. Otra frase, el adorador genuino sirve en el área donde se le ponga. Ay, Dios mío. Es que necesitamos que estés. Me encanta Rodrigo, que le digo, Rodrigo, puedes hacer esto, sí. Rodrigo, puedes quedarte aquí, sí. Puedes hacer esto, sí. Va a llegar un momento en que Dios te va a honrar. ¿Cuántos quieren eso? Si el pastor, ¿quién dijimos que es nuestro pastor de esta casa? Pastor David, di conmigo, el pastor David. Ay, es que no, el Señor es mi pastor. También pues, pero aquí es el pastor David. Y si el pastor David te dice, necesito que me ayudes en esto, necesito que te muevas aquí, tú vas a decir sí. Porque no te lo está diciendo cualquier persona, te lo está diciendo alguien movido por el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, congrégate, háblale, ya deja de hablarle mentira a tus padres. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando aquí, amén. Yo siento a Dios aquí. Si solo sirves para que te vean, no es adoración. Aunque te hayas aventado todo el templo,
Bueno, le digo templo, pero auditorio, edificio, como le quieras llamar. Porque la Biblia dice que Jesús iba al templo, aunque nosotros somos el templo. Bueno, ya no me voy a meter en eso. Pero si sirves para que te vean, no es adoración. Solo te cansaste. Solo te cansaste. Y mire, yo no digo nada, pero hay gente que está sirviendo y sirve con gozo y se le nota. Pero también hay gente que sirve de malas y se le nota. La recompensa no va a venir de mí, yo nada más te voy a decir un gracias. La verdadera recompensa viene del Señor, de verdad. Y sabe, gloria a Dios por los hombres y mujeres que ayer sirvieron. Yo quiero que le demos un aplauso a los hombres que también se quedaron ayer, a las mujeres lindas que se quedaron ayer a limpiar, ¿verdad? También, y que se han añadido, de verdad, hombres, gracias a los que sirvieron ayer para limpiar, para que usted encontrara un lugar limpio, para que usted encontrara, yo entiendo quienes no pudieron hacerlo, yo entiendo que a veces se sale, ¿verdad? De nuestra, no vayan a sentirse, ¿verdad? Pero bueno, el servicio, quienes se añadieron al servicio de la limpieza, ¿verdad? Porque cuando lo hacemos para Dios, eso se llama adoración. Y muchas veces dices, no, yo no, porque pues ni voy a la iglesia, voy de vez en cuando. Comienza a hacerlo porque Dios te quiere bendecir. Dile por favor al que está junto a ti, servir es morir a ti mismo. Vamos, díselo. Vamos, dile, muere a ti misma. Muere a ti mismo. ¿Sabe por qué? Porque Romanos 12:1 dice, por lo tanto, y esto lo hemos leído mucho, y quiero que esta palabra la entendamos como es. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, di otra vez, en adoración espiritual, ¿qué dice? Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Di conmigo servicio. Di conmigo adoración. Di conmigo levantar las manos. Di conmigo actos de obediencia. Todo lo que tenga que ver, dice, ofrezcan su ¿qué? O sea, está hablando de que tiene que ver contigo, con tu cuerpo, con tus manos, con lo que haces, ¿verdad? Ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y la adoración te va a llevar a morir a ti mismo y a ser un adorador en espíritu y en verdad. ¿Cuántos quieren ser adoradores? Porque un adorador en espíritu y en verdad no es el que habla en lenguas y profetiza. Porque conozco profetas que le han sido infieles a sus esposas. Ay, Dios. No es el que profetiza, aunque honro a los profetas fieles delante de Dios, amén. Pero cuando adoramos a Dios, lo hacemos con toda nuestra manera de ser, con nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahora, cuando adoramos a través de la música, salmos, himnos y cánticos espirituales, entonces cuando adoramos a Dios suceden cosas poderosas en el mundo espiritual. ¿Cuántos saben que mientras estábamos aquí cantando al Señor, adorando al Señor, algo poderoso sucedió? 1, 2, 3, hoy bien poquitos, oigan. Yo sí lo creo. ¿Cuántos saben que algo sucedió en el mundo espiritual? Porque dice el Señor, cantando salmos, Efesios 5:19, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Y fíjense, me gusta esta versión que dice, haciendo música al Señor en el corazón. Yo nunca había leído esta versión, pero dice, haciendo música al Señor. ¿En dónde? En el corazón. Entonces, fíjate bien, la adoración musical conecta nuestro espíritu con Dios para declarar su palabra. Por ejemplo, ¿qué cantamos hace rato? El Dios que adoramos, ¿verdad?
El Dios que adoramos, que decimos grande en misericordia y poder para salvar. ¿Qué estás cantando? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por ejemplo, danzo en el río. ¿Qué estoy declarando? Hay vida en el río de Dios. Hay gozo en el río de Dios. Soy libre. Pero sabes que si la cantas por cantar no va a pasar nada. Pero si la cantas con, como dice, ya me lo quitaron, como dice, haciendo música al Señor en el corazón, o sea, con espíritu genuino, algo sucede en tu interior. O la que cantamos, ¿quién más es digno? Dice la Biblia, no hay nadie digno. Apocalipsis dice que el apóstol Juan lloró porque dijo que no había nadie digno de abrir el libro y desatar los sellos. Pero se le acercó un ángel y le dijo, no llores, ya no llores, Juan, porque sí hay alguien digno. El cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, y él es digno de abrir el libro y desatar los sellos. ¿A quién estás adorando? Vamos, dáselo fuerte al Señor. Dale un aplauso al Cordero de Dios, al Cordero de Dios, aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces la honra es para Dios. ¿Qué fue lo que cantamos? Y fíjense, yo estábamos cantando ¿quién más es digno? ¿Quién más es digno? Y yo no me puedo poner de cabeza para que tú entiendas que Él es digno. Eso es algo que viene del Espíritu sobre ti. Pero tú necesitas venir con un corazón dispuesto a adorar a aquel que es digno, aquel que es santo por siempre, que cantamos al Cordero que venció. O sea, fíjate lo que estás cantando, estás declarando. Di conmigo, estoy declarando la palabra. O sea, y saben una cosa, nadie que sea nacido de nuevo puede decir que Cristo ha venido en carne. Nadie. El que no ha nacido de nuevo no canta. Tú lo ves y ni la boca mueve porque no ha nacido de nuevo. Pero el que nació de nuevo levanta sus manos, se goza. No importa si te critican, pero tú dices, el Cordero que fue inmolado es digno, y Él es digno de recibir mi adoración. Amén. Entonces, mientras estás declarando que Él es santo, escucha esto. Y haciendo música en el corazón, porque así dice la palabra, te voy a decir qué suceden. Cadenas comienzan a romperse en tu casa. Cadenas comienzan a romperse en tus hijos. ¿Cuántos oran por los hijos? ¿Cuántos oran por su casa? ¿Cuántos oran por su salud? Ok, cuando adoras a Dios, y esto es algo, di conmigo, necesito fe. Porque eso es algo que tiene que ver con fe. Cadenas comienzan a romperse en el mundo espiritual. Hay milagros sucediendo. Declaro que hubo milagros sucediendo en el mundo espiritual mientras tú y yo cantábamos. La unción se comienza a manifestar en tu vida. Y te voy a decir por qué. Me gusta mucho cómo el rey David comenzó a asignar cantores. Él no solo asignó soldados. Fíjate lo que dice Segunda de Crónicas 20, 21 y 22. ¿Estamos bien? ¿Me da 5 minutos? Sí, dice Segunda de Crónicas 20, 21 y 22. O sea, 5 más 5 más 5 más 5. Después de consultar con el pueblo, fíjense lo que pasó ahí. Designó a algunos que cantaran al Señor. ¿Qué hicieron? Y algunos que le alabaran, le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante de donde, iglesia, del ejército, y que dijeran que a ver todos, den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué tenían que cantar? Eso, que para siempre es su misericordia. Eso se los dijo el rey David. Le dijo, tienen que decir eso delante del ejército, y tienen que declarar esto.
Por eso hay cantos que no son inspiración del Espíritu. Y que, ay, es que suena bien bonito. No, si nada más está moviendo tu alma, ni lo cantes. Porque hay cantos que nada más mueven el alma, pero no te ministraron, ¿verdad? Luego versículo 22. Cuando comenzaron ¿a qué? A entonar cánticos y alabanza al Señor, dice, puso emboscada. Fíjense lo que hizo Josafat. Este es Josafat. Puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá. ¿Y qué dice? Fueron derrotados. ¿Por qué fueron derrotados? Porque eran bien buenazos los soldados. No, ¿por qué? Porque obedecieron la orden de Josafat y dijo, entonaron cánticos y alabanza al Señor. Entonces el rey Josafat puso en la batalla, estaba en la batalla. Diga conmigo, estaba en batalla. ¿Cuántos aquí están en batalla, en alguna batalla? Yo estoy en alguna batalla, como en 2, no como en 3, no como en varias. Todos en algún momento estamos en batalla, pero dice la Biblia que estaban contra los amonitas, los moabitas. Y dice que los cantores que comenzaron a entonar cánticos y alabanzas al Señor, y que cuando comenzaron, fíjate, no fue cuando ya terminó la alabanza y ahora sí comenzó la guerra. Dice aquí, cuando comenzaron, di conmigo, cuando comenzaron a cantar, fueron derrotados. No hasta que comenzó la predicación, no hasta que ya terminó la alabanza, ¿verdad? Por eso usted no tiene que llegar tarde para alabar y adorar al Señor. ¿Cuántos están escuchando esto? No, a ver, pregunta. ¿No se ha puesto a pensar que Dios quiere darle la victoria sobre alguna batalla que esté enfrentando mientras cantas y alabas y adoras al Señor? ¿Te has puesto a pensar? Hay una batalla que Dios te quiere librar, de la cual Dios te quiere dar la victoria, pero es mientras vienes y cantas y adoras y alabas al Señor. El problema es que muchos quieren llegar solo a la hora de la predicación para recibir, pero no le adoran, no llegan a ti. Cantando entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero sí queremos que Dios nos dé la victoria sobre las batallas. Para eso estamos re buenos, ¿verdad? Empieza a adorar. Comienza a adorar al Señor. Y no nada más aquí, iglesia. Comienza a hacerlo en tu casa. El problema es que, mire, le voy a decir una cosa. Sabemos orar. ¿Cuántos saben orar? ¿Verdad? Sabemos orar por peticiones, pero no sabemos adorar. Mira, un día vamos a dejar de orar. ¿Cuántos saben que un día vamos a dejar de orar? Estando en la presencia del Señor. Un día ya la fe, en Él inicia la fe y en Él termina la fe. Él es el, ¿qué dice? No, pero hablando de la fe, o sea, que en Él inicia la fe, Él es el, no, se me fue el versículo. Pero un día vamos a dejar de orar y de tener fe, porque ya le vamos a ver cara a cara. ¿Cuántos van a ver cara a cara al Señor? Uy, qué poquitos. Bueno, les cuento. Ya hay un tutorial por si se quedan en la gran tribulación. En serio. En serio. Ya hay un tutorial ahí, dicen, si te quedas a la gran tribulación. Si no te vas con Cristo, en serio, de verdad. Y dice, no salgas de tu casa. Y ponle a las puertas, tápalas con madera. No intentes ir al aeropuerto, no intentes ir allá, no intentes ir acá, porque todo va a ser un caos. ¿Qué preferimos, iglesia? ¿Es en serio? De verdad, ya hay a ver, para que te salves, y dicen, si te piden que te pongas la marca, no te la pongas.
Mejor que te decapiten así de fuerte. Bueno, es que no quiero que salga. No me vayan a banear. ¿Algún día vamos a dejar de orar? Cuando estemos con el Señor. Ya me acordé, Él es el autor y consumador de la fe. Cuando estés en el cielo, que veas a Cristo, ya no vas a tener, necesitamos la fe, porque ya vamos a estar allá. Amén. El problema es que vamos a dejar de orar, pero vamos a adorar. Y la pregunta es, ¿tú adoraste aquí primero, de este lado de la eternidad? Porque hay muchos que de este lado de la eternidad solamente fue dame, provéeme, bendíceme, ayúdame, dame. Pero no aprendimos a adorar. ¿Y qué le vamos a decir al Señor, iglesia? ¿Cuál va a ser tu excusa? ¿Cuál va a ser nuestra excusa? Es que mi esposa me mandaba. Es que la reunión era a las 11 de la madrugada y para mí el domingo es muy temprano. Señor, es que no puedo servirte porque la verdad es que es muy temprano y para mí el domingo es sagrado. Y pensé que Dios era sagrado. Señor, es que el mundial, pues quédate en el mundial, pues. Mientras la oración es temporal, la adoración es eterna. Cuando tú adoras, tú te metes en el plano de la eternidad. Cuando tú adoras, el Señor te dice, ven, sube al monte, como le dice a Juan, sube. Cuando tú le pides a Dios, solo estás en un plano de pasado, presente, futuro. Dame y bendíceme y en tal fecha y así y así. Pero cuando adoras, cuando ya no pides, cuando derramas tu corazón delante del Señor, cuando entiendes que Dios está ahí, cuando entiendes que Dios es el único merecedor de toda tu alabanza y adoración, tú subes a otro plano. En el espíritu tú subes a otra dimensión. Tú subes, porque el Señor le dice a Juan, sube y te mostraré. ¿Quieres que Dios te muestre su voluntad? ¿Cuántos quieren que Dios les muestre su voluntad? A ver, en serio, ¿cuántos quieren que Dios les muestre su voluntad acá? Acá alguien quiere que Dios, ok, te voy a decir algo, sube al monte. Entra a tu recámara, adora al Señor, ora, adora en espíritu y en verdad, obedece, sirve al Señor, niégate a ti mismo, niégate a ti misma. Cuando oramos, y ya estoy terminando, de hecho ya terminé, cuando oramos, perfeccionamos, escucha esto, cuando tú oras, perfeccionas tu relación con Dios, o sea, padre, hijo. ¿Me explico? Tú eres hijo, Él es tu padre. Perfeccionas tu relación. Pero cuando adoramos, cumplimos con nuestra asignación eterna. Es decir, fuimos creados para adorar al Señor. ¿Te das cuenta? Cuando oras, generalmente pides, hablas con el Señor y se entabla más una relación con el Padre. Pero cuando adoras, cumples con tu asignación. Fuiste creado para alabanza de su gloria. Estás cumpliendo con esa asignación. Ponte de pie, iglesia. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor con todo su corazón? ¿Por qué no le decimos, mira, con ese espíritu de adoración, por qué no le decimos al Señor una vez más que Él es santo? ¿Cuántos saben que Él es santo? Dice la Biblia que los ángeles, que los querubines, que los serafines dicen, santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y en la tierra también, porque mira, algún día, dice la Biblia que algún día
los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra se postrarán delante del Señor, doblarán sus rodillas, quieran o no. Eso va a suceder en la segunda venida de Cristo. En la segunda venida, ¿se acuerda de lo que estábamos hablando de escatología? Una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida de Cristo. En el arrebatamiento Cristo viene por su iglesia y en la segunda venida Cristo viene con su iglesia. Cuando Cristo venga con su iglesia, todo ojo le verá, toda lengua y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Padre. Así que vamos, confesemos al Señor que Él es santo por siempre, que Él es santo, santo, santo.